gusta, vamos a ver. Ahora sí. Ahora se ve. Supone que ahora sí se ve. Sí, ve, ahora ya me llegó la notificación. Bueno, saludos a todo el mundo. Voy a dar así que le doy un minutito en lo que se conectan porque hemos tenido algún problema técnico. Miren, ya vi lo que pasó. Sin querer lo puse en mi Facebook. Así que ahí tenemos. Bienvenida a todas y a todos. Ya veo que tenemos 20 personas conectadas. Saludos, saludos a todas. Veo que siguen subiendo, así que vamos a darle un minutito más. Gracias a todas por conectarse. Mientras tanto se van conectando, les voy explicando un poco lo que es la ruta de las mujeres, por si acaso no han conectado en alguno de nuestros otros lives. Nosotros somos un proyecto de apoderamiento social y político dirigido a mujeres y nuestro objetivo, ¿verdad?, es proveerles herramientas e información para que puedan hacer un voto más informado en las próximas elecciones y que sea un voto por la equidad. Entonces, dentro de una serie de actividades que estamos haciendo, pues una de ellas es que estamos haciendo estos micro talleres por Facebook Live todos los miércoles a la 1 de la tarde y los domingos a las 5 de la tarde, perdonen. Y entonces se quedan grabados, así que si después los quieren compartir con sus amistades o quien sea, lo pueden hacer. Y estamos tratando temas que pensamos que son pertinentes, sobre todo desde una perspectiva de género y de derechos humanos, que deberían de estar y que ya están en la discusión pública, sobre todo en este proceso de elecciones. Entonces esperamos que les sea útil para ustedes poder informarse y poder hacer un voto, como les digo, por la equidad en estas elecciones. Nos pueden seguir en nuestras páginas aquí, también estamos en Instagram, Ruta Mujeres, y en Twitter. Y pues bueno, vamos a comenzar porque no queremos atrasarles ni robarle más de su tiempo. Hoy estaremos conversando sobre el estado de emergencia por violencia de género desde una perspectiva de la responsabilidad del Estado. Nos acompaña Irma Lugo Nazario, que es la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, y ella nos va a estar hablando un poco más, ¿verdad?, para que conozcamos las razones de por qué es que estamos haciendo esta exigencia y por qué es tan importante que nos informemos como personas votantes también a la hora de ejercer nuestro voto en noviembre y tengamos todo este contexto de lo que nos está pasando a las mujeres en Puerto Rico. Entonces, Irma, te doy la bienvenida, gracias por estar aquí con nosotras. Si quieres te puedes presentar y nos puedes explicar un poco más sobre el Observatorio de Equidad de Género para que las personas conozcan. Bueno, pues muchas gracias, Isabel, muchas gracias a la Junta de las Mujeres, ¿verdad?, por esta iniciativa tan importante. Pues yo represento en este momento al Observatorio de Equidad de Género, que es un proyecto que se encuentra apenas, ¿verdad?, llevamos unos 6 meses de trabajo y estamos bajo una coalición de organizaciones feministas y de derechos humanos. La iniciativa del observatorio surge, ¿verdad?, por la necesidad de tener datos más exactos sobre las situaciones de violencia de género que están ocurriendo en Puerto Rico en este momento y sobre otras situaciones también relacionadas a los temas de mujeres y género. Nosotras llevamos en estos momentos, ¿verdad?, un monitoreo junto con la compañera Carmen Castellón de la página de seguimiento de casos, donde tenemos una colaboración compartida y ahí vamos documentando los casos de feminicidios que han ocurrido este año desde el mes de enero. Lamentablemente, al día de hoy, ¿verdad?, tenemos otro caso de una mujer trans. Hasta el momento llevábamos 5, ya con el caso de hoy se suman 6 casos de transfeminicidio. Y son casos que hay que contar, ¿verdad? Los asesinatos hay que contarlos de cualquier persona porque la dignidad del ser humano es intocable, ¿verdad? Y hay que respetarla y reconocerla. Así que al día de hoy tenemos 37 casos de feminicidio. De esos 37 casos, nosotras tenemos unas categorías, ¿verdad?, que nos basamos en el trabajo que se hace también a nivel latinoamericano, que lo compartimos con otras compañeras a través de una red
que se trabaja de violencia de género, donde compartimos, y ¿verdad? Una de las categorías es la violencia, los feminicidios, ¿verdad? Íntimos, que son cuando se dan entre pareja o exparejas o novios. También, ¿verdad? En Puerto Rico hemos encontrado muchos casos de asesinatos de mujeres, que se identifican los asesinatos, los cuerpos, pero no se explica la razón del asesinato y no tenemos después la respuesta de las investigaciones. ¿Cuál es el seguimiento que se da a esos casos? Así que eso se une también, ¿verdad? Los casos que estamos teniendo de desapariciones y tristemente también el caso de Rosimar Rodríguez, que fue un caso de secuestro, que ahí vemos, ¿verdad?, toda la relación que hay entre las diferentes clasificaciones de las situaciones relacionadas a los temas de feminicidio, y que no son situaciones y números, son personas, son mujeres, son niñas, son jóvenes, ¿verdad?, que muchas son amigas, conocidas, familias, así que cada vida es importante, ¿verdad? Y por eso es importante tener todos esos datos bien trabajados, bien relacionados y poderlos compartir con nuestras organizaciones. Entre las organizaciones con las que colaboramos está Coordinadora Paz para las Mujeres, la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, está Intermujeres, Taller Salud, las compañeras de Todas Puerto Rico, que es un periódico feminista también que está en las redes. Así que esas son las organizaciones con las que colaboramos, y Kilómetro Cero, ¿verdad? Así que, y cualquier otra organización que no esté bajo ese grupo, pues también somos aliadas en estas temáticas. Así mismo, gracias, Isma. Creo que ya te está viendo, ¿verdad?, un poco el tema de cuál es la situación de lo que estamos viviendo muchas mujeres y niñas en Puerto Rico. Y yo te quería preguntar desde la premisa más básica, ¿verdad?, ¿por qué la violencia de género es un asunto político? Pues mira, es un asunto político. Hay que hacer la distinción primero de lo que es la política y la politiquería, ¿verdad? Y más en este momento que estamos en un proceso electoral ya pronto, apenas dentro de un mes y unos días vamos a estar en un proceso electoral. Y ese acto político, ¿verdad? Y yo digo que uno como ciudadano o ciudadana es la participación, es la acción responsable de identificar esas personas que van a estar en esos puestos de poder y de toma de decisiones que nos van a afectar de una forma o de otra, inmediatamente o a largo plazo, ¿verdad? Como por ejemplo el Código Civil, que fue una discusión bien ágida en estos últimos 4 años, así que son uno de los ejemplos de lo que es una acción política, de cuando uno está consciente y el análisis que se hace de lo que nos va a afectar una situación o no. Y la politiquería, lamentablemente, pues caemos en los casos de fanatismo o de seguimiento sin tener una mirada crítica, o simple y sencillamente por costumbre o por tradición familiar, o porque simpatizamos, pero no hacemos un análisis de las acciones de esa persona que va a estar en ese puesto político, ¿verdad? Y así trato de hacer esa distinción. En lo político es nuestra acción diaria, ¿verdad? Nuestra forma de vivir, la coherencia en las decisiones que tomamos, en lo que participamos, en lo que trabajamos y la voz que llevamos. Eso es una acción política, ¿verdad? Y el tema de los temas de feminismo, desde la perspectiva del feminismo, es una acción de justicia social. Reclamamos justicia, trabajamos de una perspectiva de género, trabajamos de una perspectiva de derechos humanos para todos y todas, ¿verdad? Pero hacemos una distinción con la situación de las mujeres, que vemos, ¿verdad?, como la situación nos afecta más, la violencia de género que se manifiesta afecta más a nuestras mujeres, a nuestras niñas. Y vemos una lentitud, ¿verdad?, o una falta de acción inmediata de parte de las agencias que tienen, primero, el deber, la responsabilidad y la diligencia para actuar inmediatamente cuando se dan este tipo de situaciones. Así que en ese aspecto, ¿verdad?, pues nosotras, las organizaciones feministas, trabajamos en esa perspectiva política, de acción inmediata, de responsabilidad social, de compromiso social, de velar no solamente por uno, sino para todas y todos. Así que esa es una mirada de esa perspectiva política. Sí, gracias, Isma, por la aclaración, ¿verdad? Y te quería preguntar, a ver si entrando ya al tema del estado de emergencia, ¿qué se refiere uno cuando dice que queremos un estado de emergencia? ¿Desde cuándo se están haciendo estos reclamos? ¿Qué es lo que implica? ¿Nos puedes poner ahí un poco en contexto? Mira, si yo no me desde el 2018 las compañeras han estado hablando del estado de emergencia. Y si no me equivoco, en el verano del 2018 hubo una conferencia de prensa en aquel momento ya, ¿verdad?, exigiendo unos reclamos a las agencias gubernamentales sobre esta situación. Pero hay un documento bien importante que trabajaron las compañeras, la colectiva feminista en construcción, Movimiento Amplio de Mujeres, Proyecto Matria, Taller Salud, Coordinadora Paz para las Mujeres,
y las compañeras del Partido Independiente Puertorriqueño, y creo que después se unieron algunas del Movimiento Victoria Ciudadana. Ya para agosto del 2019 hubo una reunión donde estuvo la gobernadora, estuvo Zoela Boy y estuvo la procuradora de las mujeres, la licenciada Lexi Boria, y en aquel momento participaron todas estas organizaciones feministas y las compañeras llegaron a un consenso, o en esa reunión allí se le pidió, ¿verdad?, unos puntos iniciales de trabajo, y las compañeras llegaron a un consenso de 5 puntos primordiales e importantes para trabajar desde el estado de emergencia. Primero era que todas acordaron que estaban de acuerdo en decretar un estado de emergencia para Puerto Rico, ¿verdad? La importancia de ese plan, de trabajar un plan que prácticamente las compañeras en ese documento que está disponible lo proponen, y exponen cuáles son los puntos principales. El primer punto principal es una campaña, un trabajo de campaña educativa, ¿verdad? De prevención, de acción, de educación, qué es género, qué es violencia de género, qué implica, tanto para hombres como para mujeres, para las familias. Se habló de la importancia, y siempre se ha trabajado y lo mantenemos, de la importancia de la perspectiva de género en la educación, ¿verdad? De una mirada transversal a todos los currículos académicos. También se habló del tema de la seguridad, ¿verdad?, a la que nos enfrentamos, y hoy día está más presente todavía ese tema, el tema del techo seguro de la vivienda y el tema de la impunidad, ¿verdad?, que ese es un tema que lo tenemos presente día a día, y es lo que hemos visto en estos días, ¿verdad?, y es lo que exigimos también sobre estas situaciones de asesinatos y desapariciones de mujeres, que hay una impunidad. Lo estamos viendo, ¿verdad?, unos resultados en esas investigaciones que están haciendo las diferentes agencias gubernamentales. Sí, también, gracias. sí, un poco más dentro de ese plan, ¿verdad?, dentro de esos 5 puntos principales, se dieron unas guías, se trabajaron unas ideas, y ese trabajo fue iniciativa de estas compañeras, pero a la misma vez tuvo unos endosos de muchas organizaciones en Puerto Rico, ¿verdad?, que endosaban ese trabajo de esa declaratoria del estado de emergencia. Se le entregó a la gobernadora, se entregó, y ¿verdad?, sabemos que lo que hizo la gobernadora fue una alerta, y no tomó en consideración en ningún momento todo este trabajo y esta experiencia de las organizaciones, porque ese documento que se trabajó no es un documento en blanco, ¿verdad?, es un documento que refleja el trabajo de organizaciones de 30 y 40 años ya aquí en Puerto Rico, de muchas compañeras con un gran compromiso, ¿verdad?, y esa experiencia se recoge. Yo creo que lo ideal sería, ¿verdad?, trabajar en colaboración, pero reconociendo ese trabajo, ¿verdad?, y esa experiencia, ese expertise. Así que lamentablemente hemos visto ese rechazo a reconocer el estado de emergencia, una aparente ignorancia sobre lo que es el estado de emergencia, ¿verdad? Así que, y lamentablemente, pues no vemos ese compromiso de parte del gobierno, pero tenemos que seguir manifestando, seguir desarrollando, seguir presentando y educando sobre las temáticas para que la gente pueda entender y apoyar mucho mejor. Sí, definitivamente, Irma. Y a un efecto inmediato que tendría que declaren ese estado de emergencia, ¿cuál sería? ¿Por qué es que se está pidiendo que se haga ya? Bueno, ya sabemos por qué ya, ¿verdad? Por todo lo que ha estado pasando, pero en términos de inmediateo, sobre todo que se declare una hora justo antes de las elecciones, ¿qué efecto eso tendría? Bueno, de que se declara ahora justo antes de las elecciones sería bien interesante, ¿verdad? Porque lo que pide el efecto inmediato es que desde el gobierno y las diferentes agencias gubernamentales reconozcan la inmediatez y la necesidad y la urgencia de trabajar estas temáticas, ¿verdad? Y que se asume una responsabilidad al hacerlo o al no hacerlo. O sea, se habla mucho de protocolos, bueno, verificar si esos protocolos se trabajaron, si están disponibles, analizarlos y revisarlos de una perspectiva de género, ¿verdad? Que se tomen en consideración las diferentes situaciones relacionadas a un tema de violencia de género, tanto como para los empleados de las diferentes agencias gubernamentales como para el pueblo de Puerto Rico, a quienes dirán servicio, ¿verdad? O sea, que es un trabajo recíproco. Esas son inmediatas, que se asignen los fondos, ¿verdad? Que haya un trabajo, por ejemplo, del área de seguridad pública, ¿verdad? Que ahí tenemos las diferentes agencias que trabajan con la policía y seguridad, pues todas las recomendaciones dentro de ese plan, ¿verdad? Entre el adiestramiento a los diferentes empleados, a los que intervienen inmediatamente cuando hay denuncias sobre temas de violencia doméstica o violencia de género, trabajar también con esas actitudes y ese machismo internalizado entre esos cuerpos de ley y orden, ¿verdad? Esas miradas que hay, evitar la revictimización, ¿verdad?, de las personas cuando recurren a las diferentes agencias a pedir ayuda, a solicitar apoyo. Así que eso es parte de ese inmediate, ¿verdad?
enfatizar en eso. Hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad gubernamental, ¿verdad? Que es mucho más allá de lo que se supone que están haciendo. Así que eso sería una de las cosas inmediatas. Pero también eso conlleva unos trabajos a largo plazo, ¿verdad? Pues tenemos que ver unos cambios culturales, un trabajo, ¿verdad? Que hay unas reglamentaciones o leyes, pues que está en papel, pero entonces cómo eso lo llevamos a la acción, trabajo, talleres, educación, en esas mismas campañas educativas que ya hemos visto que en Puerto Rico se han trabajado campañas muy buenas en diferentes organizaciones que se pueden retomar. O sea, una mirada también que haya de colaboración, de compromiso, o sea, de responder a todo lo que estamos enfrentando. Sí, May, estabas mencionando un poco, ¿verdad? Que ese es el rol que debería ser del Estado, aparte de una responsabilidad social. Y te pregunto, el rol de la Procuradora de la Mujer, ¿cuál es el que se supone que ella esté haciendo ahora mismo que está ocurriendo todo esto y que hemos visto un silencio total, ¿verdad? Por lo menos de lo que yo conozca. No sé si tú has escuchado que ella haya hecho alguna declaración, excepto cuando se quejó de que no tenían suficientes fondos para llevar a cabo el trabajo. Sí. La oficina de la Procuraduría de las Mujeres, cuando surge, ¿verdad? Entre sus poderes, tiene unos poderes cuasi judiciales, tiene unos poderes de investigación, tenía en aquel momento dentro de su ley, habla de un comité asesor donde participen las organizaciones feministas y se habla de que hay una colaboración, ¿verdad? Con ese trabajo de las organizaciones. Actualmente no conozco que ese consejo asesor esté activo o haya personas participando, así que no hay cumplimiento con la ley. También no hay cumplimiento con la ley BAGUA, que es la ley federal, ¿verdad?, que tiene que trabajarse un plan de acción sobre el tema de violencia de género, incluyendo el tema de acecho. Así que vemos un desfase, quizás, no es quizás, hay un desfase en el trabajo que se está realizando desde la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres. A veces cuando uno entra a la página a revisar datos, estadísticas, vemos datos que no están actualizados, ¿verdad? Son datos bastante viejos, pues hay una responsabilidad también de parte de la Procuraduría de las Mujeres que se haya hecho un trabajo sobre los temas de estadísticas en Puerto Rico, sobre los datos de todas las agencias, que esté presente y accesible al público, que estén desgregados por género, ¿verdad? Esos datos estén disponibles desgregados por género, actualizados, así que vemos un incumplimiento en esa parte. Puede que se esté hablando, ¿verdad?, de que no hay los recursos económicos, pero conocemos que mucho del trabajo que hacen las organizaciones feministas, pues tampoco cuentan con muchos recursos, pero se hace mucho trabajo. Así que tenemos que aprender de esos espacios y reconocer, ¿verdad?, que hay una deficiencia y hay que mejorar, o sea, hay que trabajar. Sí, y Ma, ¿por qué tú piensas que se ha ignorado todo este reclamo? ¿Cuáles han sido los intereses, las razones? Porque mucha gente se pregunta, no entiendo, porque si somos bastantes las personas que hacemos haciendo el reclamo, que cada vez se unen más y más y más jóvenes, más de todas las edades, pidiendo esto, tanto mujeres como hombres, como todas las personas, ¿verdad? ¿Por qué se está ignorando? ¿Por qué la gobernadora está teniendo esta respuesta? A mí eso me llama mucho la atención porque la gobernadora fue procuradora de las mujeres. Así que una persona que estuvo en esa silla, ¿verdad?, que conoce desde adentro, que tomó en algunos momentos unas decisiones que fueron perjudiciales para las organizaciones feministas también, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo. Pues para mí eso es una manifestación más de la violencia de parte del Estado, ¿verdad?, hacia las organizaciones, hacia las mujeres en Puerto Rico, no las organizaciones, las mujeres y niñas en Puerto Rico, más ante las situaciones que estamos viendo, ¿verdad? O sea, hay un desfase. ¿Por qué? De verdad no sé, pero lamentablemente, ¿verdad?, es una irresponsabilidad de parte del Estado, un incumplimiento con los derechos humanos de las mujeres, de las jóvenes, de las familias en Puerto Rico, y más ante las situaciones que hemos estado viviendo de desastres naturales, desde el huracán María hacia acá, los desastres, los terremotos, ¿verdad?, en el suroeste de la isla y en otras partes de la isla. Así que vemos como cuando supuestamente hay un dinero asignado, ¿verdad?, para trabajar ante la pandemia, pues son recursos disponibles, miren, vamos a utilizarlos, pero no vemos que haya una acción, un movimiento hacia eso. Así que de verdad es más una manifestación de violencia institucional hacia la población. Eso es lo que vemos, pero pues hay que seguir marchando, hay que seguir reclamando, pero como tú dices, me llamó la atención tu pregunta, ante este momento, si se firma un estado si se reconoce el estado de emergencia durante un periodo eleccionario y en ese cambio eleccionario, ¿cómo seguiría? Pues sería siempre la denuncia, ¿verdad?, impulsando y diciendo, mira, esto está presente, lo necesitamos, hay que trabajarlo, ustedes tienen que responder. Sí.
Sí, digo yo, claro, ¿verdad? Sería súper interesante ver cómo funcionaría, sobre todo porque estamos viendo ahora mismo en los debates, en las diferentes discusiones públicas, cómo se está politiqueando con el asunto de la violencia de género, como se tiran como una bola de ping-pong un lado para otro para decir yo lo apoyo, yo no lo apoyo, o sí, pero realmente, y a eso mismo te iba a preguntar, porque ahora hay diferentes candidatos que sí están diciendo, y la candidata, ¿verdad?, que sí declararía un estado de emergencia. ¿Qué tú piensas? ¿Cómo deberíamos de recibir esa información y esas promesas que nos están haciendo y cómo deberíamos de tener quizás un poco un pensamiento más crítico hacia las diferentes promesas que están haciendo los candidatos y la candidata? Pues yo creo que es responsable de cada una de nosotras y seguir páginas como la de la Ruta de las Mujeres, ver ese análisis de cada uno de esos integrantes, ¿verdad? De los diferentes movimientos políticos que ellos se están participando en estos procesos y los que ya han estado, ¿verdad? En puestos políticos, pues ver cuál fue la trayectoria de esas personas en esos puestos cuando tuvieron la oportunidad de apoyar, de promover, de responder, ¿verdad? Varias leyes o proyectos a favor de las mujeres, qué hicieron y qué no hicieron. Así que es estar pendiente de esas personas en los puestos en los que están, si de nuevo se están tirando como candidatos, ¿verdad? Pues uno ser crítico en ese sentido, ¿verdad? Tener una memoria histórica de lo que hicieron o dejaron de hacer, eso es bien importante. Pero los que son nuevos candidatos, pues también conocemos de muchos de ellos su trabajo social, ¿verdad? Su acción social, sus acciones como activistas de algunas de las compañeras que están participando en otros movimientos políticos. Así que yo creo que es responsabilidad también nuestra, de cada uno de nosotros, esta acción política, ¿verdad? De estar pendiente, de analizar, de ver esa trayectoria de cada uno, y si tenemos dudas con algunos, pues miren, preguntar. Hay personas que tienen más conocimiento que nosotros y no tener miedo en preguntar. Yo creo que eso es bien importante. La página de la Ruta de las Mujeres, ustedes claramente, ¿verdad?, se están identificando aquellos candidatos, candidatas, ¿verdad?, que pueden promover unas políticas, organizaciones de las comunidades LGBTQI+, ¿verdad?, que también ellos han estado identificando cuáles son aquellos candidatos o candidatas que van a promover, que van a apoyar las políticas, que van a respaldar los trabajos de derechos humanos y dignidad del ser humano, ¿verdad?, para todas y todos a nivel de nuestra sociedad. Así que es bien importante esa mirada, ese activismo, esa acción política en ese sentido. Sí, por supuesto, Irma, gracias. Y exactamente eso es lo que queremos, ¿verdad? Desde la ruta, que no solamente se quede ahí la manera en que tú recibes la información, sino que vaya un poquito más allá. Y como dice Irma, ¿verdad? Es cuestión de hacer preguntas porque, pues, ¿verdad? Somos muy agradecidas de que han estado tantas mujeres luchando antes que nosotras también para que nosotros podamos llegar a este momento en que ya hay muchas personas que saben bien lo que está pasando. Quizás si nosotros, pues quizás las poblaciones jóvenes, ¿verdad? Que no tenemos tanta memoria histórica de la política en el país, aquellas personas que quizás no están tan pendientes a eso, pues es preguntar, ¿verdad? E informarse. Y que a veces puede sonar un poco, ¿verdad? Que a veces uno está vago, es que es la verdad, porque uno recibe tanta información y a veces uno también está ya que no puede más y realmente a todo el mundo le afecta diferente, como están, todos los días nos despertamos con una noticia mala, ¿entiendes? Negativa. Entonces yo entiendo que también hay un desgaste emocional y eso es parte del proceso, pero que, ¿verdad? Que no están solas, no estamos solas todas las personas y que hay muchas personas trabajando en conjunto para que haya un cambio real. Eso es bien importante también, Isabel, porque uno piensa en los jóvenes, las diferentes formas de votar. Hubo un cambio en la ley electoral. Yo misma a veces tengo dudas y he preguntado, ¿verdad?, sobre, mira, en esos cambios en esa nueva ley electoral, ¿cómo se va a votar si uno vota íntegro, si uno vota por candidatura? ¿Cómo sería ese tipo de voto? ¿A quiénes uno le da? ¿Cuántos uno puede darle votos por senador o representante? Pues eso es bien importante y es bien interesante, ¿verdad? Y tener cuidado de que en ese momento de ir a votar no dañemos la papeleta, pero es bien importante en ese sentido. Por eso debemos sacar nuestros ratitos cuando estemos más tranquilos, de buscar estas páginas, de educarnos sobre los temas, de escuchar las voces de esos candidatos y candidatas. Hemos tenido 2 debates, ¿verdad?, de los candidatos y candidatas a gobernador, y hemos visto algunas de las cositas que son bien preocupantes, ¿verdad? Por ejemplo, el candidato a gobernador del Partido Popular ayer, el video que se estuvo pasando, que salió en las noticias también sobre, en una reunión, lo que él decía, que se olvidaran de esos temas de género, cuando se ha convertido en un tema principal de discusión en esos mismos debates, precisamente. Así que es triste uno ver que ellos eso como que lo toman a chiste, ni siquiera buscan para educarse más sobre el tema, cuando hay compañeros y compañeras en esas plataformas de partidos que conocen sobre los temas. O sea, que vemos irresponsabilidad, falta de interés, aparte del desconocimiento, es una falta de interés, porque no está interesado en buscar y educarse y conocer
Entonces, como dicen, y plantean las cosas, dicen de que debe haber una reunión con los grupos de interés. Miren, aquí hay un trabajo que se ha realizado ya, que tiene una trayectoria histórica de una compañera, un trabajo excelente, que ya estaban hablando de perspectiva de género y temas de género desde los años 80 y los años 70, mucho antes, y ahora vemos estos issues que uno dice, ¿qué está pasando, verdad? Así que por eso hay que educar más sobre los temas, hay que buscar más información sobre los temas y ver la mirada internacionalista. O sea, no podemos quedarnos con esta mirada de aquí, que lamentablemente vemos que hay unas miradas de mucho desconocimiento. La gente lamentablemente a veces opina, y cuando tú le preguntas más sobre los temas que los dicho, no lo pueden exponer porque no tienen, es simplemente de oído, simpatizaron o aquel o aquella dijo algo y ahí se quedaron, pero no. Hay una trayectoria histórica de unos logros de los derechos humanos y de los movimientos feministas a nivel internacional, y las compañeras en Puerto Rico participaron en esos procesos, estuvieron presentes en esos procesos, traen esa experiencia y la traen a Puerto Rico, ¿verdad? Y se ve en las diferentes cosas que se han trabajado, ¿verdad? Cuando hubo una comisión para los derechos de la mujer, de ahí sale entonces después la Procuraduría de las Mujeres, por esa misma experiencia de las compañeras. Así que lamentablemente, ¿verdad? Hasta los años 2007 aproximadamente, que la licenciada no estuvo en la Procuraduría de las Mujeres, después de ese año hemos visto cómo ha ido hacia atrás, un logro tan grande que hubo en Puerto Rico en ese momento. Así que esa mirada histórica, ¿verdad? Pues tenemos que tenerla presente, y más con nuestros jóvenes también, ¿verdad? Eso es bien importante. Y sobre todo, como tú estabas diciendo, Irma, un punto dado, que verdad que no se queda ahí solamente en lo que están diciendo. Nosotros desde la ruta estamos queremos exigirle a los diferentes candidatos, no solamente a los puestos de gobernación, sino también la legislatura, que sabemos que tienen muchísimo poder en la toma de decisiones sobre diferentes temas que nos afectan directamente a las mujeres, a todas las personas, a las comunidades LGBTQI+, también, pero también que ahora ya estamos como claras, ¿verdad?, en cómo se han posicionado los diferentes candidatos a la gobernación, que también son los presidentes de sus partidos y la presidenta, o sea que es importante lo que ellos estén diciendo como líderes, pero también que quisiéramos escuchar propuestas más concretas, ¿verdad? Ok, ya sabemos quién cree y quién no cree en la perspectiva de género, por ponerlo así, pero es que va más allá, ya se tiene que el discurso estar moviéndose, hacer cuáles son las políticas públicas que van a impulsar, no vale tampoco decir, eso lo vamos a estar hablando, como tú dices, ya eso se ha hablado. Entonces, invisibilizar el trabajo que ya se ha hecho, yo creo que también dice mucho de esos candidatos o candidatas que están diciendo que sí, eso se puede empezar a considerar, pero es que no, el momento ahora, o sea, el momento era ayer, era hace un año. Entonces hay que estar pendiente, ¿verdad? También de no creerse todo lo que te dicen. Y como dice Irma, hay muchísima información internacional también que se puede estar buscando. Nosotras desde la ruta vamos a hacer todo lo posible para poderles brindar información concreta y sencilla, ¿verdad? Pero tampoco podemos hacer todo el trabajo. O sea, cada cual tiene que asumir su responsabilidad individual y su compromiso social con su país, e informarse de la manera en que le sea posible, ¿verdad? Que sabemos que no todo el mundo tiene los mismos recursos, pero que siempre habrá alguien a quien tú puedes acercártele y poder informarte. Entonces, Irma, sí, no sé si hay algo más que quisiera añadir, algún último consejo a las personas que nos escuchan. A mí, mientras yo voy mirando los comentarios acá. Algo que yo saqué ahorita pensando, los que han visto este documento, no sé si lo están viendo, este fue el primer documento que salió del Departamento de Educación cuando se empezó a discutir el tema de perspectiva de género. Es un manual, el primer manual para trabajar a nivel elemental del Departamento de Educación de Puerto Rico. Este documento lo encuentran, está en internet, pero es un documento tan sencillo y tan bonito, ¿verdad? Y cuando uno lo ve, uno dice, ¿cómo es posible que los grupos fundamentalistas desvirtúen el trabajo y el propósito de lo que es, ¿verdad? Trabajar por la equidad, trabajar por los derechos humanos, por la dignidad del ser humano? Pues lo quise sacar por eso, pensando en eso, porque la gente critica, y hablaron de unos libros y unos manuales montados que nunca salieron que nunca después pudieron demostrar, pero este sí fue el producto del Departamento de Educación, ¿verdad? Es un trabajo muy bonito, dirigido a la niñez, a su nivel, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con esos temas de sexualidad que han sacado de contexto, y que independientemente en la escuela sí debemos hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿verdad? Claro, esto es toda una declaración universal que hay a nivel internacional de derechos sexuales y derechos reproductivos también. O sea, que esos temas que la gente le causa tanto dicho, miren, no, hay que dialogarlos, hay que educar desde el hogar y desde la casa, porque hay una responsabilidad social, pero también una educación, ¿verdad?, de calidad desde el Departamento de Educación, un compromiso con el que se tiene que hacer. Y también ahí entran las universidades.
Por lo menos la Universidad de Puerto Rico a nivel de sistema, en el año 2016 sacó una certificación que apoyaba en aquel momento la perspectiva de género en la educación a nivel del sistema educativo y apoyaba todo el trabajo de curricular que se estaba haciendo en el Departamento de Educación. Y es más, se exponía que a nivel universitario, la UPR tiene ese compromiso, esa mirada curricular de perspectiva de género, de trabajar los temas en las universidades. O sea, estamos hablando de la universidad pública, pero en otras universidades privadas también se han trabajado proyectos aquí en Puerto Rico. Así que hay un trabajo y un compromiso, ¿verdad?, mucho más amplio, que es bien importante y lamentablemente se desvirtúa por el mismo desconocimiento que hay. Así que yo invito a la gente, ¿verdad?, a buscar la información, a trabajarla, y si tiene dudas, por favor pregunte, pero pregunte a los que estamos fuera del trabajo fundamentalista, por favor. Sí, ¿verdad?, que hay un compromiso, una mirada de derechos humanos, de responsabilidad social, y ese trabajo está. Así que retomar esas cartas circulares que después se politizó con el Departamento de Educación, están disponibles, usted lee los textos, no tienen nada que ver con lo que escucha por ahí de los grupos fundamentalistas, y es una mirada de derechos humanos para todos y todas y todos. Así que es bien importante que eso se tenga presente. Sí, ciertamente, gracias Isma, ¿verdad? Yo creo que no hay mejor manera de concluir. Lo único que te pregunto que veo un comentario que quieren saber el nombre completo del libro que enseñaste para poderlo buscar. Ok, es el manual para maestros y maestras de nivel elemental del Departamento de Educación. Está en esta página que es de documento, ahora mismo no me acuerdo, pero yo te lo puedo enviar y tú lo buscas. Niños y niñas por la paz y la igualdad se titula, y fue trabajado por el Departamento de Educación. En aquel momento estaba de procuradora Marta Mercado Sierra, y el año, me parece que fue el año 2008, sí, en el año 2008. Que fue que salió con la primera carta circular de perspectiva de género, que es una cartita de 3 páginas, que es la carta circular número 3, 2008-2009. Esa fue cuando subió Fortunio, cuando nombró a Carlos Chaldón, rápido la puso en moratoria, en enero del 2009. Perfecto, bueno, pues ahí tienen a la persona que preguntó, y entonces nada, pues cierro y le agradezco a Isma por haber estado con nosotras. Antes de eso, quiero recordarle nuestras próximas actividades. Este domingo tenemos nuestro próximo microtaller, que será sobre los derechos reproductivos y sexuales, un asunto político y de salud. Les invitamos a que conecten a las 5 de la tarde. Y también queremos recordarles que tendremos el foro con diferentes candidatos a la legislatura, que será el 15 de octubre a las 7:30 de la noche. Y vamos a estar contando con la participación de Ana Irma Lacén, María de Lourdes Santiago, Ada Álvarez Conde, Denis Márquez Lebrón, Luis Vega Ramos y María Nogales Molinelli, que son personas, ¿verdad?, que ya se han expresado públicamente como estar a favor de la equidad, y pues nos gustaría invitarles a discutir un poco más sobre cuáles son las propuestas concretas que nos pueden presentar. Así que muchas gracias a todas, gracias Isma, y compartan el video y así pueden llegar a más personas. Bueno. Gracias.